aplauso merece una honra mayor, porque solo Él es digno de la suprema alabanza. Solo Él es digno de la suprema adoración. Aleluya. Magnífico, magnífico, magnífico. Exaltados sea tu poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Exaltarle no es, en alabanza no es lo único que glorifica a Dios. También glorifica a Dios que nosotros le creamos y que nosotros de verdad tengamos una convicción inquebrantable de que Él es todopoderoso y que Él sigue siendo el mismo que se reveló en el principio, sigue siendo el mismo hoy y será siempre hasta el día del fin. El todopoderoso, el único que tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, el único que tiene el poder para gobernar y para tomar dominio de todas las cosas, porque Él es el que sustenta todas las cosas. Estamos en un tiempo de unas tremendas luchas, batallas espirituales sin precedentes. Entre las muchas batallas, estamos batallando por la vida de hermanos de nuestra iglesia que están pasando por unos quebrantamientos de salud terribles. Algunas amenazan de muerte. Tenemos a nuestra hermana Chad, tenemos a nuestra hermana Saraí, que me acabo de enterar que ella tiene otra recaída de tumores. Pero nosotros vamos a pelear espiritualmente, vamos a pelear en oración, creyéndole a Dios, glorificándole a Él porque le creemos. No vamos a decir, ay bendito, que sea la voluntad de Dios. Vamos a declarar lo que ya Él dijo, lo que ya fue declarado en su palabra, que por las llagas de su cuerpo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por los méritos de Cristo, no es ni siquiera por los méritos de un pueblo que cree, no, por los méritos de Jesucristo. Nosotros levantamos nuestras manos al cielo creyendo en el Dios que prometió, en el Dios que ha hecho maravillas. Y sabemos, Señor, que hoy tú puedes volverlas a hacer. Y nosotros vemos, Señor, a nuestra hermana Cha levantarse de su cama. La vemos, Señor, llena de salud, levantándose en este altar para testificar de las grandes maravillas del poder de Dios. Creemos que nuestra hermana Saraí también será librada de su enfermedad. Su herida de enfermedad será consolada y será bendecida. Sí, Padre mío, su cuerpo será redimido porque la sangre del Cordero la redimió. Y de igual manera nosotros invocamos tu nombre e invocamos tu palabra, invocamos tu poder sobre la vida de hermanos y hermanas representados en este cuerpo. Sí, Padre mío, que levantan sus manos y sus corazones a favor de aquellos que conocen, que incluimos a sus compañeros de trabajo, incluimos a sus familiares, incluimos, Señor, a aquellos, Señor, que están intercediendo por salud, particularmente, Padre, por un milagro de salud en la vida de alguien. Pues ahora mismo, Señor, colectivamente, Señor, levantamos tu nombre sobre cada uno de esos por los cuales se intercede. Y en el nombre de Jesús declaramos que toda enfermedad es vencida, toda enfermedad es reprendida. Y los milagros comienzan a operar por el nombre que es sobre todo nombre, por la autoridad de aquel que venció la muerte, que venció la enfermedad y venció todo dolor humano. Lo venció para hoy darnos vida y vida en abundancia. Y así lo declaramos en el poderosísimo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el que lo ha creído, celébrelo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sea el nombre de Jesús enaltecido. Se pueden sentar.
Gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes sabían que uno de los recursos que teníamos para nuestro evento de Enamorados para toda la vida en el día de ayer era la pastora Elizabeth Guidini, una amiga de nosotros, una mujer de Dios, una mujer noble que tiene una familia espectacular. Su esposo, pastor de la iglesia Senderos de la Cruz en Atorrey, y ellos son gente que aman nuestra iglesia, oran por nosotros, aman nuestros ministerios, nos bendicen muchísimo. Y ellos pues nos invitaron a predicar el martes pasado en su iglesia. Nosotros los invitamos a predicar en Enamorados para toda la vida, y ella era la que predicaba en el día de hoy. Ayer recibimos la triste noticia de que el pastor Guidini pues ha estado en crisis de salud, que lo ha llevado a hospitalizarlo de emergencia. Así estuvo en Estados Unidos cuando fueron de vacaciones, fue hospitalizado de emergencia. Llegó aquí el martes pasado y volvieron a tener que internarlo, y entonces están en una crisis. El asunto es que ella no pudo venir por eso. Bendito sea Dios que ella nos envía un recurso de su iglesia, el doctor Peter Burgos, que fue una bendición tremenda en el día de ayer. Pero el asunto es que pues ella no podía venir a predicar hoy, y por eso pues, me tocó a mí. Pero tú sabes que no sé por qué se ríen, pero está bien. A mí me encanta predicar, y sobre todo aquí, en esta mi casa, en mi familia. Pero no sé si usted entienda esto. Yo llevo prácticamente ya casi 40 años predicando, pero todavía no me acostumbro a levantarme cómodamente y predicar. El peso de la responsabilidad espiritual es tan grande que todavía después de casi 40 años no me puedo levantar y sacar un mensaje de la manga y decir aquí voy, como si fuese el conocimiento lo que transforma vida. Y en ese sentido, pues cuando yo supe que ella no iba a poder predicar, pues yo he estado en angustia. Porque pues yo me tiré para la conferencia de ayer con la mentalidad de que me preparé para la conferencia, pero no para hoy. Y el asunto es que llegué a casa y yo estaba que no quería salir del cuarto, y buscando a Dios y diciéndole Señor. Y el asunto es que recibo también un mensaje del hermano Carly diciéndome: Rey, estoy orando y el Espíritu Santo está poniendo dentro de mi corazón una urgencia tan grande, es tan fuerte dentro de mí esta urgencia. El Espíritu Santo está insistiendo que nosotros tenemos que forzarnos más, tenemos que penetrar más en la dimensión del Espíritu, que tenemos que buscar la santidad de Dios. Y ahí yo entendí por qué yo tenía que predicar hoy. Me parece que Dios lleva una línea con nosotros. Me parece que nosotros terminamos una campaña de ayuno y oración, pero Él no terminó la campaña. Lo que viene sobre la isla, lo que viene sobre el mundo entero es tan crítico, es tan difícil. El asunto es que la mayoría de nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve todo. Él conoce los tiempos, Él sabe cuáles son las urgencias de los tiempos. Y muchas veces nosotros ni nos percatamos de los peligros que estamos viviendo. Los atalayas están durmiéndose, o algunos están dormidos. El asunto es que si los que hay no son muchos. No todos los atalayas de este tiempo lo están viendo todo, porque la densa oscuridad es grande. Pero tan pronto alguien de testimonio levanta su voz para revelar de parte del Espíritu Santo una parte de la revelación del corazón de Dios
que tiene una alta, que tiene una fuerte insistencia, que tiene una urgencia, en la palabra, tiene una urgencia tan fuerte de que nosotros no bajemos la guardia. Nos hemos acercado al lugar de su gloria, nos hemos acercado al lugar de un avivamiento, pero tenemos que traspasar, ¿verdad? Tenemos que traspasar el muro y eso el Espíritu Santo está diciendo, no se cansen, por favor insistan, esfuércense más. El mensaje de la semana pasada fue esfuérzate y sé valiente. Hoy creo que me voy a limitar a leer unos mensajes que son los mensajes precisos que la iglesia de este tiempo necesita escuchar. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis aparecen 7 iglesias donde el Espíritu Santo trajo un mensaje a las 7 iglesias, a esas 7 iglesias. Para el tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis, esas 7 iglesias existían en una ciudad geográfica. La iglesia de Éfeso estaba en la ciudad de Éfeso, y así por el estilo la Odisea y todas las demás fueron iglesias que existieron históricamente, físicamente en una ciudad, en un templo, en un lugar. Pero la razón por la cual el Espíritu Santo plasmó el mensaje que le envió a cada una de esas iglesias y la plasmó en el libro de Apocalipsis es porque en la sabiduría de Dios, en la gran revelación profética de Dios, Él necesitaba traer este mensaje para los cristianos del último tiempo, para los cristianos del final. ¿Por qué? Porque este mensaje aplica perfectamente a la realidad que estamos viviendo los creyentes en este tiempo, con la única diferencia de que estos mensajes no aplican a una iglesia en particular geográficamente, la que se congrega en un templo específico como ocurrió en la antigüedad. Ahora el mensaje a cada una de estas iglesias es un mensaje que va dirigido a una condición particular de los creyentes. La iglesia, por ejemplo, de Éfeso, la iglesia de la Odisea y las diferentes iglesias que vamos a mencionar representan una condición espiritual. Quiere decir que la iglesia de Éfeso de hoy, es la iglesia representada por todos los cristianos del mundo que tienen esas características. La iglesia de la Odisea de hoy es la iglesia compuesta por todos los cristianos de la tierra que tienen las características de la Odisea, y así por el estilo. Necesario, me parece a mí, nunca lo había hecho en tantos años que llevo pastoreando, de presentar en un solo mensaje los siete mensajes del Espíritu Santo a la iglesia. Y me pareció pertinente hacerlo en el día de hoy, porque creo que el Espíritu Santo, su intención en el día de hoy es que nosotros oigamos este mensaje, oigamos esta palabra y le permitamos al Espíritu Santo que discierna dentro de nosotros y nos permita vernos como en un espejo. ¿Qué iglesia yo represento? ¿Qué características de estas iglesias predominan en mi vida? Y si hay algo que yo tengo que corregir, porque si hay algo que Él urgía cuando habló este mensaje hace tantos años atrás, más de 1000 y pico de años atrás, cuando Él reveló este mensaje, Él no solo pensó en los cristianos de aquel tiempo, sino sobre todo pensó en los cristianos de este tiempo, que somos los cristianos que veremos la venida de Jesucristo. Yo pensé que iban a celebrar el hecho de que nosotros somos los que no veremos muerte, sino que veremos a Cristo venir en una nube y nos iremos con Él pronto. Así dice la palabra en tiempos del fin. Para el mensaje a Éfeso dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y por si acaso estoy en el capítulo 2 de Apocalipsis.
Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Este mensaje son para aquellos cristianos que trabajan duro, arduamente en la obra de Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. En otras palabras, son gente de unos principios morales inquebrantables, personas que tienen unos valores muy altos, personas que son muy rectos. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Wow, yo decía, qué increíble. En el último tiempo ha surgido una ola de apóstoles, que ahora hay apóstoles por todos lados hay apóstoles, y es evidente que llegamos a tiempos del fin, no solo por las señales que están ocurriendo en los por causa de los cambios de gobierno que han traído cambios que son proféticos al mundo, sino que inclusive la iglesia está representando una señal de la venida de Cristo. Porque hay un montón de apóstoles que no son apóstoles, pero le encanta ser llamados con ese título porque representa superioridad y representa prestigio. La mayoría de los apóstoles de este tiempo ni siquiera se llaman así, ni les interesa que la gente lo tengan que reconocer como tal. Pero dice la Escritura: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. ¿Y por qué ha tenido paciencia esta gente? Porque no solamente han sido pacientes con la gente del mundo que los ataca, sino también han sido pacientes con la gente de adentro de la iglesia, porque también han tenido heridas y han tenido fuertes tratos con la gente de la gente de la iglesia hacia ellos, pero han tenido paciencia y han perseverado. Y dice: has trabajado arduamente, y vuelve a utilizar el término arduamente, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice el Señor, y no has desmayado. Gente que han perseverado todos los años de sus vidas en Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Son gente tan comprometidos con la obra y trabajan tan duro por la obra, pero no se han dado cuenta que han terminado amando más la obra que a Dios. Y la razón por la cual han terminado amando más la obra que a Dios es que pasan más tiempo trabajando, y el poco tiempo que le pueden dedicar a Dios, ya no se lo pueden dedicar porque están muy cansados. Pero Dios está diciendo: si hay un tiempo donde no se puede, no es porque Él lo exija, es que nosotros lo necesitamos. Si hay un tiempo donde nosotros no podemos vivir sin orar, y no podemos vivir sin sacar tiempo, no solamente como individuos solos, sino también que lo hagamos como familia. Si hay un tiempo donde nosotros no podemos dejar de invocar el nombre de Dios y de orar y de sacar tiempo para buscar el rostro de Dios, es este tiempo. Y el Señor le está diciendo aún a aquellos que están arduamente trabajando por Él, que ni siquiera el trabajo del ministerio va a ser una excusa para Dios, porque nadie puede sustituir lo insustituible. El verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Me parece fuerte que porque yo no saque tiempo suficiente para orar, Dios me llame a arrepentirme. Pero así es. Es más, me parece fuerte que Él diga: mira de dónde has caído. Mira de dónde has caído. Porque naturalmente hablando uno puede decir: pues ¿cómo de dónde caí? Del mundo, estoy sirviendo en la iglesia intensamente. Pero Él dice: mira de dónde has caído. Porque Él no ve nuestras obras, Él lo que está viendo es nuestra condición espiritual.
Y aunque estamos trabajando arduamente y estamos tan comprometidos con Dios y la iglesia, pero Él ve que espiritualmente hablando hay un vacío que la iglesia y el ministerio no puede llenar. Porque quien único puede llenar los vacíos del alma no es ni la iglesia ni el ministerio, es el Espíritu Santo de Dios. Y eso solamente se obtiene buscándole, sacando tiempo para buscar su rostro. Pero tienes esto, no, dice, verso 5 otra vez: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras son esas prioridades que tenías cuando preferías buscar a Dios que hacer las otras cosas que ahora te ocupan el tiempo. Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Candelero significa lámpara, lámpara significa luz, luz significa revelación. Y eso es lo que nos está diciendo es: todo el que abandona ese lugar de oración, su vista se acortará, no tendrá revelación. Podrá llegar Satanás a las puertas de tu casa y ni cuenta te vas a dar. Y vendrán momentos muy peligrosos y no te percatarás. Y no tendrás revelación de lo que Dios está haciendo en el último tiempo. Dios podrá estar haciendo algo y ni cuenta nos estamos dando. El Espíritu está gritando. El Espíritu está gritando y estamos sordos. ¿Por qué? Porque ya hay poca luz para nosotros descubrir la revelación del Espíritu para este tiempo. Por eso es importante. El verso 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Sabes quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas eran aquellas personas que tenían compromisos con el mundo y compromisos con la iglesia. Eran personas que mezclaban lo de Dios con el mundo. Que son personas que pueden estar haciendo compromisos con gobernantes y les ríen las gracias a los que hablan sobre asuntos inmorales, y les ríen las gracias, pero en la iglesia hablan de moralidad. En otras palabras, por conveniencia hacen ajustes aquí y hacen ajustes allá. El asunto es que han convertido el evangelio en una religión cultural, pero ya dejó de ser una experiencia transformadora, y ahora se ha convertido el evangelio en una religión cultural. Los nicolaitas eran muy peligrosos porque mostraban mucha aparente fe en las cosas de Dios, pero a la hora de actuar negaban la eficacia del evangelio. El que tenga oídos, dice el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Esmirna dice en el verso 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Son pobres, pero el Señor dice: tú eres rico. No temas, te dice el Señor, en nada de lo que vas a padecer. Que tú me ves a mí rico espiritualmente hablando, pero significa que voy a padecer. Sí, dice el Señor. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Pero la Escritura termina diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso significa que la iglesia de Dios, la iglesia fiel, la iglesia que ama a Dios, esa iglesia que quizás no tenga tantos recursos, pero es una iglesia rica espiritualmente hablando, pasará por tribulación, será perseguida. Literalmente, algunos de nosotros sufriremos una persecución, otros sufriremos también encarcelamientos por causa de nuestra fe y nuestro compromiso, por causa de nuestra militancia en el Señor. Y eso ocurrirá, que tendremos dificultades, tendremos sufrimientos, pero Él dice: no temas, sé fiel, y sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida en recompensa.
El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Probablemente le toque la primera muerte, pero nunca sufrirá daño de la segunda muerte. Porque en la segunda muerte tú serás de los que te levantarás en la resurrección de Jesucristo para vivir con Él eternamente y para siempre. El mensaje a Pérgamo, la iglesia de la ciudad de Pérgamo, dice así en el verso 12: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, a rayo, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Wow. ¿Tú sabes lo que esto significa? Que van a haber creyentes que están metidos en lugares donde Satanás está entronado. Donde Satanás está entronado, el pecado está entronado. Probablemente gente que están en lugares que tienen, que invocan cosas extrañas, donde se encienden fuegos extraños que no son de Dios. Un ambiente donde no se discierne la verdad conforme a la palabra. Pero dice el Señor que aún dentro de esos lugares donde mora Satanás va a haber gente que no van a renunciar al nombre que es sobre todo nombre, y van a haber gente que no van a negar la fe. Gente que a pesar de estar en un lugar donde mora Satanás, se van a guardar para Dios. Wow. Gente que van a retener el nombre de Cristo en lo más profundo de sus corazones. Y Él dice: no retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En otras palabras, estamos hablando de cristianos que son testigos de Cristo, y también son testigos de gente que por causa de su fe, de su fidelidad, por causa de su doctrina radical, fueron ejecutados. Pero a pesar del miedo que produce el que hayan cristianos que pierden su vida porque no estuvo en sus manos el provocarle ira a la gente que están en tinieblas. Porque cuando uno está en la luz y habla de la luz y predica la verdad, hay veces que la verdad es tan hiriente que provoca odio en los que nos escuchan. Y en muchos lugares del mundo hay gente que están perdiendo su vida solo por decir la verdad. Inclusive las Naciones Unidas han tenido que intervenir en países donde las iglesias la están quemando con los creyentes dentro. Pero dice aquí la escritura en el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y tú sabes lo que eso significa: que hay cristianos que no aman a Israel. Hello. Hay cristianos que cuando hablan de los judíos hablan peste de los judíos. Y aquí no estamos diciendo si tienes razón o no tienes razón, que si los judíos son fu o son fa. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que Dios le hizo una promesa a Abraham, y fue una promesa para siempre. Y Dios le dijo a Abraham: quien bendiga a tu pueblo será bendito, y quien se atreva a maldecir a tu pueblo será maldito. Nadie te podrá hacer frente. Y vuelvo y repito, aunque la gente tenga razón juzgando a los israelitas, hay muchos israelitas que han pecado y han cometido grandes faltas, así como cristianos hemos pecado y hemos cometido grandes faltas. Y dentro de tu familia, tú tienes gente de tu familia que han cometido grandes pecados y grandes faltas, y a ti te han herido
Y tú puedes hablar de ella, pero que no venga nadie fuera de tu casa a hablar de tu familia porque te los come. ¿Cierto? Pues Dios es igual. Él tiene hijos que han cometido faltas y Él los reprende. Pero que nadie venga a maldecir a sus hijos, aun cuando han cometido faltas, porque dice la Escritura que la maldición que venga sobre un hijo de Dios será revertida contra el que maldijo. Y hay creyentes que se han atrevido a hablar mal de israelitas, a hablar mal del pueblo, a hablar mal de los judíos, y hablando mal maldecimos. Y no nos podemos olvidar que los judíos, buenos o malos, es el pueblo de Dios. Y dice que tienes gente que han enseñado la doctrina de Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Wow, a mí me parece extraño que haya tanta bendición para gente que habitan en un lugar donde mora Satanás. Y la única explicación que yo tengo para este final de tanta bendición es que la Escritura dice que donde abunda el pecado, allí sobreabunda la gracia. Y no es en el lugar del pecado, sino que las personas que tengan el valor y la fe para salir de un lugar como ese y abrazar la pureza del Evangelio, señores, la recompensa de Dios va a ser muy grande sobre la vida de ellos. El mensaje a Tiatira dice así, verso 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Verso 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, bárbaro, tremenda iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Di la palabra tolera. Otra vez, por favor, di la palabra toleras. Esa palabra no te suena a algo, no te suena familiar. El espíritu de este tiempo, que es el espíritu del anticristo, que también se puede considerar como un espíritu jezabélico, que es un espíritu de manipulación, un espíritu de control. Es el que está proclamando a diestra y siniestra que nosotros estamos en la era de la tolerancia, donde nosotros, si realmente respetamos los derechos humanos, tenemos que ser tolerantes. Y ahora el mundo está llamándole lo que es pecado, y el libertinaje del pecado le está llamando derechos humanos. El Evangelio de Jesucristo no tolera el libertinaje del pecado humano. El hombre quiere libertad para pecar y el Señor dice: no lo voy a tolerar. Y de la misma manera como Dios dice que no lo va a tolerar, Él nos exige a nosotros, como profetas de Dios en la tierra, que tampoco lo toleremos. En otras palabras, si el mundo nos quiere categorizar como intolerantes, que nos pongan el sello que sea, pero el Espíritu le está diciendo a la iglesia de este tiempo: estás tolerando cosas
que yo he dicho no toleres. Y nosotros tenemos que levantar nuestra voz a decir: no lo toleraremos. No porque no querramos, es porque Dios ha hablado y Él es la verdad. Y si Él es la verdad, nos protegerá el que no toleremos lo que Él ha dicho que no toleremos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y el Señor está diciendo en este tiempo a la iglesia de este tiempo: te estoy dando tiempo para que te arrepientas, y tú sabes de qué estoy hablando, pero no te has querido arrepentir. Pero Señor, yo me he arrepentido, yo te he pedido perdón muchas veces. No te has querido arrepentir, porque arrepentir no es pedir perdón. Arrepentir es tomar el camino contrario a donde vas. Arrepentirte es dar un giro en cuanto a comportamiento se refiere. Arrepentimiento no es pedir perdón. Ese es el primer paso. El próximo es caminar en lugar contrario a nuestro pecado. Y por eso Él no reconoce ni puede validar nuestro arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es arrepentimiento hasta que no ocurre un cambio de actitud. Pero Señor, duele mucho. Pero Señor, está difícil, está duro. ¿Y quién dijo que no iba a doler? Por eso sufrí la cruz. Y nadie ha pasado por el dolor más grande que he pasado yo. Por eso sufrí la cruz, para que todo el que tenga que sufrir se consuele en el amor de aquel que lo sufrió todo por todos. Dice el 22: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Recuerda, ella es un espíritu. Verso 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte. Tus hijos se apartarán si no te arrepientes. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, ¿por qué Él dice que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño el corazón? Porque cuando estamos aquí, todos lucimos excelentes, todos lucimos santos, todos lucimos puros, todos lucimos perfectos. Pero el Espíritu de Dios pasa su mirada y Él escudriña el corazón. Él sabe lo que hay profundamente dentro de cada uno de nosotros. Él sabe la pura verdad. Porque lamentablemente en todas las iglesias hay gente que aparenta ser lo que no es. Y el Espíritu en este tiempo está llamándonos y está en una senda urgencia de que salgamos de nuestros escondites y nos atrevamos a ser transparentes, que enfrentemos responsablemente aquellas cosas que nos están haciendo tropezar y que decidamos guardarnos para Dios. Llegó el tiempo. Verso 24 dice: pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga. Pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. ¿Y por qué el Espíritu Santo tiene que hablar en esos términos? Porque lo que yo tengo hoy, espiritualmente hablando, no necesariamente lo voy a tener mañana. Lo que yo tengo hoy lo puedo perder. Hay una falsa fe que se está predicando en este tiempo, donde le enseña a la gente a no preocuparse.
porque lo que Dios adquirió por ti en la cruz del Calvario nadie te lo puede quitar. El Señor dice: cuida lo que tienes, y al que se crea estar firme, cuide que no caiga. No es lo que dicen los modernos predicadores, es lo que dice Dios en su palabra. Porque no todo lo que suena bien es de Dios. Hello. El verso 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Autoridad sobre ¿qué? Aleluya, aleluya, aleluya. Pueblo, alaba a Dios. ¿Y sabes lo que yo le he dicho al Señor? Señor, yo sé que hay una promesa de que si nosotros nos guardamos para ti y si nosotros retenemos esas cosas gloriosas, valiosas que tú nos has dado, que nos distinguen entre muchos, porque saben reconocer que allí, en ese lugar, en esa iglesia, Dios trata con esta gente y Dios tiene algo tiene una esencia tan linda, tan especial con esta gente. Y los discípulos de esta iglesia son discípulos especiales. Y yo le he dicho al Señor: Señor, yo sé que hay una promesa de que si nosotros retenemos lo que tú nos has dado, tú nos darás autoridad sobre las naciones. Pero yo no te pido autoridad sobre las naciones. Yo solo te pido autoridad sobre una, que es sobre mi país, sobre mi Puerto Rico, mi amada isla de Puerto Rico. Si el Señor quiere darnos autoridad sobre las naciones, amén. Pero la única que yo necesito hoy es autoridad sobre este país. Y el Señor está diciendo sencillo: retén lo que tienes. No seas tolerante, sé radical. Sigue predicando la verdad al precio que sea. Busca mi rostro, humíllate, protege lo que tienes, y yo te daré autoridad sobre esta isla. Eso es lo que vamos a ver el lunes 18. El verso 27 dice: y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 3 de Apocalipsis continúan los mensajes a la iglesia, y en esta ocasión Sardis es la próxima. Y el Espíritu de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Fíjate que a ninguna de esas iglesias le han faltado obras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, hello, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabes cuál es esta iglesia? La que tiene fama de avivamiento. La iglesia que tiene fama de avivamiento. Wow, en esa iglesia hay un avivamiento tremendo, hay una vida tremenda. Pero dice el Señor: tienes apariencia de estar vivo, pero estás muerto. Dios, ten misericordia de nosotros, porque podríamos estar vivos y tener apariencia de vida. Podría haber mucho gozo en medio de nuestras reuniones, pero no necesariamente la vida de Dios y el gozo del Espíritu se está moviendo entre nosotros. ¿Y quién puede discernirlo? ¿Quién puede discernirlo? No hay corazón humano que pueda discernirlo. Solamente el Espíritu de Dios lo puede discernir. Pero pregunto yo, a nombre del Espíritu Santo, cuando Dios hable, ¿quién le creerá? Cuando Dios reprenda, ¿quién se arrepentirá?
Cuando Dios amoneste, ¿quién obedecerá? Ay, ¿qué le pasa a ese disque profeta que se está haciendo más espiritual que nadie? ¿Acaso él no ve todo lo que ocurre entre nosotros? Y está hablando Dios. Aunque tú estés viviendo un avivamiento, nunca menosprecies un mensaje profético de Dios. Mientras sea bíblico, jamás te justifiques ante un mensaje profético que es bíblico. Porque aunque creas que todo está bien, aunque creas que estás caminando en lo sobrenatural de Dios, ten la sabiduría de Job, que por si acaso él hacía diariamente sacrificios a Dios por sus hijos, por si acaso. Y en una ocasión aprendí que cuando se acerca un profeta a señalar cosas sobre la iglesia, en momentos en que yo veo la iglesia que está funcionando bien, que está creciendo, que hay salud, que hay testimonios, aprendí nunca menospreciar el mensaje profético que sea bíblico. Y tengo que recalcar que sea bíblico. Nunca menospreciarlo porque yo vea que las cosas están bien. Porque aunque yo tengo una capacidad que Dios le da a los pastores para ver, sobrever y ver cosas que otros no ven, pero yo no me puedo otorgar senda revelación, porque en última instancia Dios siempre va a ver más de lo que veo yo. Por lo tanto, cuando Dios habla y el mensaje profético es bíblico, tenemos que ser humildes para que aunque veamos y creamos que todo está bien, pero tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos todas las veces que Dios diga, humíllense. Y aunque no nos haga sentido, tenemos que humillarnos. Porque Dios es el único que tiene conocimiento dónde está escondido el anatema. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. ¿Y quiénes son los que vigilan? Los que vigilan son los que oran. La Escritura, cuando habla de vigilantes, y la Escritura cuando habla de velar, lo que está diciendo es: ora. Lo que está diciendo es: busca mi rostro, porque nadie ve lo que Dios ve. Nadie puede discernir lo que Dios discierne, y solo los que oran logran ver, y solo los que oran, interceden, logran discernir. Por lo tanto, Él está diciendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. A rayo! Mira lo que está diciendo. Ya murió una parte. Tú que tienes fama de estar vivo, permíteme decirte, dice el Señor, hay una parte que está muerta. Pero sé vigilante para que lo que está por morir no muera. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice el Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, pues si sigues con esa indiferencia y no acabas de doblar el lomo para orar, no acabas de reconocer que necesitas sacar tiempo para buscar mi rostro. Por lo menos cuando un miembro de tu familia te diga: mira, vamos a orar, respétalo. Y no le diga luego. Porque probablemente cuando tu mujer te llama a orar, es Dios el que te está diciendo:
quiero bendecirte. No me tomes en poco. Cuando un hijo viene y te dice, no vamos a orar, no le vengas con un argumento, no le digas que lo hacemos después. Teme a Dios y escucha la voz de tu hijo como si fuera voz de Dios, rescatando lo que está por morir. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Bendito sea Dios. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Él está diciendo que esas iglesias de avivamiento, y no todas las iglesias de avivamiento están muertas, pero él dice que es que de entre esas iglesias de avivamiento, que lo que hay es muerte, porque la aparente vida no es vida de Dios. Entre esa gente hay gente santa, hay gente pura, hay gente que están conectadas con Dios. Sobre esos 2 o 3 columnas se sostiene toda la iglesia. Esas son la gente que no han manchado sus vestiduras, que andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido también de esas vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Por favor, repítelo conmigo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Hello. ¿Tú sabes lo que eso significa? Y está clarito que hay gente que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida y Dios tuvo que borrarlos. Hay quienes enseñan que después que tu nombre está escrito en el libro de la vida, no hay quien lo borre. Eso es cierto, no hay quien lo borre. Dios es el único que lo puede borrar. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia, en el verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, para variar. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow. Ahora Dios está hablando de los que tienen poca fuerza, pero gente fiel. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú has creído que tienes poca fuerza,
pero le has sido fiel a Dios y amas a Dios ahí en tus pocas fuerzas y te has guardado para Él y no has dejado de buscar su rostro, estas son las promesas para ti. El mensaje a la Odisea dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tan pronto alguien confiesa el nombre de Cristo y el Espíritu de Dios viene y perdona tus pecados, y el Espíritu de Dios limpia nuestros pecados, Dios te mete en comunión con Él. Es como si Él te metiera en su alma. Ahí, ahora este es mi hijo, por cuanto confesó mi nombre, se arrepintió de sus pecados. Pero menospreciamos la obra de Dios y menospreciamos el milagro, el tesoro tan grande que Dios nos ha regalado, que es su salvación. Y estamos tan enredados en el mundo y tenemos tantos intereses en el mundo y tenemos amistad con el mundo a tal grado que hemos mantenido la fe porque estamos agradecidos de los milagros tan grandes que Dios ha hecho con nosotros, que nos hemos mantenido, pero no estamos ni a fuego apasionados para Dios, ni tampoco lo rechazamos. Pues estamos ahí. Y Él dice, eso es ser tibio. Porque al principio, cuando yo hice el milagro, que te sané, que te salvé, que te restauré, tú estabas apasionado. Pero ya no. Entonces, la Escritura dice que él empieza a sentir náusea. Y llega un momento que esa tibieza él no la puede soportar. Y nos vomita de su boca. Señores, sería triste que nosotros no le diéramos la fuerza, la importancia que tienen estas palabras, porque suenan tan fuertes, suenan tan duras, que dan la impresión que no vienen del Dios, de ese Dios tan amoroso, tan bueno que hemos conocido. Pero el Señor nos está diciendo, llegó el fin. El Señor nos está diciendo, el tiempo se está terminando. Y este es el tiempo de definición. Este es el tiempo de discernir y de separar el trigo de la paja. Este es el tiempo de separar lo inmundo de lo puro, lo vil de lo santo. Este es el tiempo. Y para que se puedan separar, para que se pueda centrifugar y se pueda reconocer lo puro de lo contaminado, tengo que utilizar palabras fuertes, duras. Los que se hieren por ella han abrazado el pecado, han abrazado las tinieblas. El que las recibe como un mensaje de amor, aunque duro, pero un mensaje de salvación y de amor, ese experimentará la vida eterna. Mira lo que dice el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eres una iglesia próspera, eres una iglesia que tiene recursos en cantidad, eres un cristiano que no te falta nada, porque has sido grandemente prosperado.
Pero por causa de la confianza que le tienes a tus riquezas y del confort en el que vives por causa de tu riqueza, has perdido la pasión por Dios. Y has permitido que se mezclen cosas que no se deberían mezclar. Y por eso, aunque seamos ricos, Él nos dice: tu necesidad es grande, porque eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y tú sabes lo que Él está diciendo: compra oro refinado con fuego. Mira, a ti te va a costar buscar a Dios. Te va a costar buscar a Dios. Vas a sufrir en el intento de afirmar tu vida en Dios y de santificar tu vida en Dios. Te va a costar, porque es mucho lo que te ala. Son muchas cosas las que te alan. Y por eso Él está diciendo: compra de mí oro refinado en fuego, porque vas a pasar por fuego. Pero si vences, aleluya. Dice el 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Tú crees que Él está diciendo la verdad? ¿Tú crees que Él está diciendo la verdad? Créelo, créelo, créelo. A todos los que padezcan por causa de su nombre, a todos los que sufran por el deseo de santificarse y purificarse, a todos los que queriendo ser leal a Dios hasta el fin van a padecer. Pero mira la promesa: te voy a dar el break, que te sientes con mi Padre en su trono. Yo espero ver ese día cuando yo digo: ¿cuándo es mi turno? ¿Cuándo es mi turno? Yo me quiero sentar ahí como los nenes cuando se sientan con Santa Claus en el mall. Pero mi Dios es más grande que Santa Claus. Aleluya. Y finalmente Él dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y soy yo que he predicado este mensaje y tengo unas ganas de derramar mi alma delante de Dios, para que Él escalve, escudriñe, escudriñe. Es como un deseo de: Señor, Dios mío, haz todo lo que tengas que hacer. Y yo quiero darte esa oportunidad también. Si en algo Dios te ha hablado, si algo Dios ha tocado de tu vida, no esperes más. No se arrodillen, please. Necesito espacio. Gracias. Los ujieres, ayúdennos por favor a acomodar bien la gente. Señor, yo sé que tú estás aquí entre nosotros. Yo sé que tu Espíritu Santo nos ha hablado. Señor, yo quiero irme contigo, Señor. Yo quiero irme contigo, Señor. Yo quiero irme contigo, Señor. Por favor, escudriñame. Por favor, escudriñame, Señor. Y confróntame, Padre. Confróntame con todo lo que necesito saber de mí mismo. Señor del cielo, entra a mis debilidades. Entra, Señor mío,
aquellas áreas, Señor mío, de mi vida, las escondidas por ignorancia o aquellas que yo mismo he escondido. Señor, te ruego que vengas a limpiar, que vengas a santificar. Bien lo dijiste en tu palabra, que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. El que no se torna como un niño no verá el rostro de mi Padre. Yo te ruego, Dios del cielo, que continúes haciendo la obra que tú empezaste a hacer en nosotros. Señor, yo sé que tú no te cansas, pero yo te ruego que tú tengas misericordia de nosotros. Y te ruego, Señor mío, que tu gracia sea sobre nosotros para que pueda hoy el débil decir en tu nombre: fuerte soy. Porque ya no se trata de yo seguir tratando de producir un fruto. Ahora de lo que se trata es de buscar tu rostro, punto. Eso es todo, es buscar tu rostro. Es meterme en tu palabra. Es descansar. Porque he luchado mucho, Señor mío. He luchado mucho por ser perfecto, por ser recto. He luchado mucho por ser puro. He luchado mucho por ser íntegro. Pero, Señor, ya sé que la pureza, la integridad, la llenura solamente, Señor, se encuentra en un solo lugar. El lugar, Señor, secreto. El lugar donde tú estás allí esperándome. Ese lugar donde tengo que abrir las escrituras y dejar que tú mismo me vayas llevando, paseándome por las palabras, enseñándome, educándome, discipulándome. Padre, yo te ruego por favor que nunca me dejes perder sensibilidad en mis oídos espirituales. Necesito escuchar tu voz. Yo necesito escuchar la voz de tu reprensión. Yo necesito escuchar la voz de tu corrección. Yo necesito escuchar la voz de tus consuelos que me llenan de esperanza para creer que sí, tú empezaste y vas a terminar. Yo necesito escuchar, Señor mío, lo que tú quieres hacer conmigo y que me prepares para eso. Dios del cielo, me arrepiento, te pido perdón, y te invito, Espíritu Santo, a que me bautices. Bautízame, sumérgeme en ti, Señor, sumérgeme en ti. Padre, lo que tengo que dejar lo pongo en tus manos y decido dejarlo sin excusas. Y yo invoco el poder del Espíritu, invoco ese poder extraordinario para que rompa la atadura de lo que tengo que dejar. Si mi cuerpo está atado, lo entrego para que tú rompas, Señor, esa atadura. Si mi cuerpo está enviciado, si mi cuerpo, Señor, está, Señor mío, metido, Señor mío, en una cárcel, en estos momentos, Señor del cielo, yo expongo, Señor Jesús, mi condición. Y así como una vez abriste las puertas de la cárcel, hoy, Señor, te ruego que abras la puerta de mi cárcel, porque yo salgo a la luz del día en libertad. Y después que me has hecho libre, ¿cómo voy a volver a esa cárcel donde tanto sufrí? No, salgo a la luz y permaneceré en la luz, buscando tu rostro, buscando la sabiduría de tu palabra para mantenerme ahí. Señor, dame oídos para escuchar a los profetas de mi casa, a los profetas de mi familia.
Dame sensibilidad para escuchar la voz de mis pastores. Dame, Señor, la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo que clama, Señor, desde los aires y está llamando a mi país al arrepentimiento. Padre, yo me entrego a ti una vez más y respondo a la urgencia del Espíritu Santo y declaro, Dios mío, con todo mi corazón, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, Señor, que se haga solo tu voluntad. Y así lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.